El Mary Celeste, una de las historias más famosas de barcos que en verdad existieron es la del Mary Celeste, un bergantín que fue hallado abandonado y en ruinas en el Océano Atlántico en 1872. El barco se encontró en buenas condiciones con sus velas izadas y abundantes reservas de comida a bordo. No había rastros de la tripulación, pero tampoco de las balsas salvavidas. El ataque de piratas fue descartado ya que también había 1,500 barriles intactos de alcohol. Se cree que alguna enfermedad o tormenta pudo haber matado a la tripulación o que los botes en donde partieron se hundieron. El Octavius. De acuerdo a Tottenham, la leyenda data desde 1775, cuando se dice que el barco ballenero Herald se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo sobre las aguas cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Herald abordaron el Octavius y se dieron cuenta que la tripulación entera estaba congelada debido al frío del Ártico. Lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco sobre su escritorio con una nota a medio terminar con fecha de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva por 13 años con su tripulación congelada desde entonces. En el folclore marítimo, ningún barco fantasma puede superar la fama del Flying Dutchman, una nave que hasta la fecha ha inspirado historias de horror, cuadros, películas y hasta óperas. El navío se menciona por primera vez en el libro de viajes de George Barrington a finales del siglo XVIII. Se supone que el holandés errante era una embarcación proveniente de Ámsterdam que era capitaneado por un hombre llamado Van der Decken. La expedición apuntaba hacia la India, pero se vio envuelta en una tormenta cerca del cabo Goodope. El hombre se aferró tanto a cruzar que terminó loco, por lo que mató al primer oficial y juró que llegaría al cabo. Aunque Dios lo hiciera navegar hasta el juicio final. El barco se hundió en la tormenta y desde entonces quedó condenado a navegar los mares por la eternidad. En la película Piratas del Caribe 2, El cofre del hombre muerto, y en Piratas del Caribe 3, El fin del mundo, el holandés errante es un barco conducido por Davy Jones, quien se encarga de recoger a personas a punto de morir y los convierte en esclavos. El Ouran Medan, en 1947 dos embarcaciones estadounidenses recibieron llamadas de auxilio de un miembro identificado como parte de la tripulación de la nave holandesa Ouran Medan. El interlocutor declaraba que necesitaba ayuda y que gran parte de los que estaban a bordo ya no vivían. Los mensajes se acumularon y se fueron haciendo más bizarros, terminando en uno que simplemente decía "yo muero". Al llegar la ayuda, encontraron el Ouran Medan en perfectas condiciones pero a la tripulación entera, muerta y en posiciones extrañas y con las caras en expresión de horror. Antes de que la investigación comenzara, el barco explotó y se hundió. Algunos dicen que el Ouran Medan cargaba con nitroglicerina ilegal que no se aseguró debidamente y empezó a filtrarse en el aire. Otros dicen que fue víctima de extraterrestres o alguna otra forma de actividad paranormal. El S.S. Valencia, era un navío de vapor que zarpó de la costa de Vancouver, British Columbia en 1906. Al entrar en el Cabo Mendocino se enfrentó a una tormenta y terminó estrellándose en un arrecife. El Valencia comenzó a hundirse y empezaron a bajar los botes salvavidas para los 108 pasajeros que había. Desafortunadamente, muchos de estos también se hundieron y otros desaparecieron misteriosamente, solo 37 pasajeros fueron rescatados con vida. 5 meses después un pescador halló una de estas balsas con 8 esqueletos a bordo y desde entonces el hundimiento de este barco sirvió como fuente para muchas historias de naves fantasmas. Los navegantes dicen que a veces se deja ver cerca del arrecife Pachena Point y misteriosamente, 27 años después del naufragio se halló una de estas balsas flotando tranquilamente en Buckley Sound. El Lady Lovey Bond, el Reino Unido tiene una larga lista de historias de barcos fantasmas, y una de las más contadas es esta de Lady Lovey Bond. El capitán de esta nave era Simon Peel, y en aras de celebrar su reciente matrimonio, decidió embarcarse en el Lady Lovey Bond con su nueva esposa, haciendo caso omiso a la creencia de que llevar a bordo a una mujer era de mala suerte. Zarpó en febrero 13 de 1748. Desafortunadamente, el primer oficial también estaba enamorado de la esposa de Peel, así que tras varias celebraciones en la embarcación, la ira y la envidia del hombre fue creciendo a tal grado que intencionalmente estrelló el Lady Lovey Bond en un banco de arena conocido por causar naufragios.
El navío se hundió y todos murieron, pero se dice que cada 50 años puede verse flotar alrededor de las aguas de Kent. El Lady Lovey Bond, el Reino Unido tiene una larga lista de historias de barcos fantasmas, y una de las más contadas es esta de Lady Lovey Bond. El capitán de esta nave era Simon Peel, y en aras de celebrar su reciente matrimonio, decidió embarcarse en el Lady Lovey Bond con su nueva esposa, haciendo caso omiso a la creencia de que llevar a bordo a una mujer era de mala suerte. Zarpó en febrero 13 de 1748. Desafortunadamente, el primer oficial también estaba enamorado de la esposa de Peel, así que tras varias celebraciones en la embarcación, la ira y la envidia del hombre fue creciendo a tal grado que intencionalmente estrelló el Lady Lovey Bond en un banco de arena conocido por causar naufragios. El navío se hundió y todos murieron, pero se dice que cada 50 años puede verse flotar alrededor de las aguas de Kent. El Baichimo era un barco de vapor propiedad de la compañía Hudson Bay y zarpó por primera vez a principios de 1920. Era usado para el intercambio de pieles con los esquimales en el norte de Canadá hasta que en 1931 quedó atrapado entre masas de hielo en Alaska. Ante varios intentos fallidos de liberar al Baichimo, los individuos a bordo fueron evacuados por aire y tras una ventisca que rompió el hielo, el carguero quedó liberado pero fue abandonado a su suerte debido a que quedó muy dañado. Hudson Bay asumió que no sobreviviría al invierno, pero asombrosamente permaneció a flote y a la deriva en aguas de Alaska por 38 años. El Baichimo se convirtió rápidamente en una leyenda local y frecuentemente era avistado cerca del hielo por esquimales y otros navíos. Fue visto por última vez en 1969, asumiendo ahora sí que en efecto alguna tormenta lo hundió. El Caleuche. Esta es una de las leyendas más famosas de la mitología chilota en el sur de Chile. Se dice que el Caleuche es un barco que aparece en las aguas que rodean a una tripulación acompañado de sonidos de fiesta y de gente riendo. El Caleuche carga con todos los espíritus de la gente que se ha ahogado en el océano. El barco los va recogiendo y se cree que una vez a bordo, los espíritus de estos muertos pueden volver a las vidas que antes tenían de haberse ahogado.